importancia tuvieron los vínculos sociales? ¿Qué importancia tuvieron las secciones, las casas del pueblo? ¿Cómo las casas del pueblo, cómo el militante organizaba su vida colectiva a través del partido, de la sección, del sindicato? Y cómo iba construyéndose una idealidad, un modo de organizarse la vida donde la política de los comunes y corrientes era decisiva, ¿no? Ingrao siempre lo ha señalado, ¿no?, que lo más característico, ¿no?, seguramente de Europa, ¿no?, en general, pero de Italia, es esta emergencia, ¿no?, de los comunes y corrientes como sujeto político, ¿no? O sea, en estos años, en los años que van de la salida del gobierno, en el año 47, de la expulsión del gobierno, para ser más exacto, dentro de la política de Guerra Fría, hasta los años 60, lo más emocionante fue esa capacidad de lucha, de resistencia y esa enorme inteligencia del partido de, afrontando debates y problemas enormes, de acumular fuerza, combinar la lucha institucional con la lucha de masa, reconstruir idealidad, vínculos sociales, raíces sociales en el pueblo italiano. Yo creo que esa era seguramente la parte más que Carrillo pretendía, y la dirección del PC pretendió hacerlo a base de pegarle besos, no sé a qué santo, pero que no tenía ningún fundamento real. Prueba de ello es que la decadencia del Partido Comunista de España, fuimos los primos, los más guapos de la película en el año 77, pero en el año 82, 5 años después, ya estábamos con 4 diputados y abierto en canal el partido, ¿no? Por lo cual se demuestra que no hay atajo en política, no hay atajo, y que toda lucha de masa y hasta de votos es siempre el producto de mucho trabajo social, de mucho esfuerzo social, claro, a no ser que sea el PSOE o el PP, que eso ya bastante tienen con la red institucional y con el apoyo de los poderes fuertes, porque son las dos patas de la mesa que nos toca vivir. En España tenemos al menos 4 patas en esta mesa, las otras son la burguesía nacionalista. Y ya, pues tendría que terminar, ¿no?, porque prácticamente ya a esta altura, ¿no? Sin dejar muchas respuestas, espero que Javier diga algo ahora hablando del tema del Pintos, que es un poco lo siguiente, ¿no? En los años 60, cuando prácticamente el comunismo en casi toda Europa había desaparecido como fuerza de masa, no pudieron aguantar el peso de la Guerra Fría y del conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y que había partidos pues interesantes, que tenían fuerza y demás. Lo más curioso era que el otro gran partido era el francés, que tiene una historia totalmente diversa, fue que el Partido Comunista Italiano empieza a crecer y a desarrollarse en los años 60. Y esto, aquí no puedo hablar de eso, tiene mucho que ver esto con el problema que no he señalado antes, que en estos años ocurrió nada más y nada menos que el 20 Congreso del PECO, ¿no?, y la desestabilización, que no dejó a ningún partido, como diría yo, neutral o interno, ¿no? En todos tuvo costes muy fuertes, ¿no?, esa desestabilización, y que llevó, que fue otra de las causas. Los italianos la resolvieron a su manera, no voy a decirlo, de una manera yo creo que compleja, pero encontraron una distancia, encontraron un camino, que al final se saldó con el célebre memorial de Yalta del 64 de Palmiro Togliatti. Togliatti muere en el 64. Hay una película hermosísima de Pasolini que se llama Pájaro y Pajarraco, que termina justamente con el entierro de... es una parábola que termina con el entierro de Togliatti. Pero curiosamente, y esto es lo más importante que yo quería señalar, la gran fuerza del Partido Comunista Italiano en los años 60 y 70 se da en el marco de un debate general en el interior del grupo dirigente del partido, que es la historia de algunos de los que estamos aquí señalando.
Es decir, el Partido Comunista Italiano, que tenía una enorme cultura, que tenía una enorme presencia en la base social y en la fábrica, abrió, no digo que abrió, porque creo que no sería justo, porque se abrió dentro del Partido Comunista Italiano, pero también dentro del sindicato y dentro de la izquierda del Partido Socialista Italiano, que fue muy capaz, una izquierda muy interesante, que se fue nucleando en torno a Morandi y a Renato Pancheri, que empieza a analizarse lo que podíamos llamar el cambio de fase que se estaba dando. ¿Qué era? O sea, era un análisis de fase lo que comienza. O sea, los dirigentes históricos del comunismo italiano, de la izquierda socialista y del sindicato, ante las nuevas luchas sociales que emergían y el nuevo protagonismo de la fábrica, lo que se ha llamado el Fordismo, empiezan a plantearse un debate sobre el capitalismo italiano, su naturaleza, y también sobre las contradicciones que estaban emergiendo y en concreto lo que estaba emergiendo en la clase trabajadora. Era, lo podemos llamar, la centralidad del conflicto de clase, era lo que estaba emergiendo en Italia. Sobre todo, pero no solo en los centros del norte, sino en todo el país. Toda la experiencia de ese movimiento. Eso en Italia, sobre todo después de la muerte de Togliatti, va generando un debate. Quizá en el Partido Comunista Italiano sería muy difícil decirlo así en general, pero sí en los cuadros, en los dirigentes del partido, un debate entre lo que se llamó la derecha y la izquierda del partido. La derecha Amendola, la izquierda Ingrao, y que ese debate, que comienza en el año 62 con un célebre convenio, unas jornadas que organiza el Instituto Gramsci sobre el neocapitalismo, y donde Bruno Trentin, todo el mundo coincide que fue decisivo su intervención, plantea las nuevas características del capitalismo italiano, que rompía con el análisis clásico del comunismo italiano sobre el capitalismo italiano. Ellos tomaban nota de lo que fue el milagro italiano. En aquella época todo era milagro, el milagro español, el milagro alemán, todo era milagro. Sobre eso, sobre ese análisis de fase, se va articulando diversas posiciones políticas que estallan en lo que fue el 11º Congreso del Partido Comunista Italiano y un 12º Congreso del Partido Comunista Italiano en enero, si mal no recuerdo, del 66, donde la posición de Ingrao es barrida, literalmente barrida, y donde los que la defendieron de una manera, yo creo que excesivamente cruel, sufrieron, si no una purga, sí un ataque de grandes proporciones. Para todo ello fue un fracaso colectivo. No tanto por ser minoría, tampoco estaba claro que era la mayoría, sino sobre todo porque no se admitiera como algo normal el disenso, el conflicto, sobre todo en un momento donde el capitalismo estaba cambiando de fase. Fijaros que el debate comienza en el 62, para poner una fecha, concluye dentro del partido, no concluye, sino que ha vencido lo que fue